Ahí está. Bueno, está. Ya empezó la grabación. Hay que ver si podemos comunicarnos con Aus, que se salió. Bueno, bienvenidos a este jueves del ENEA. Vamos a empezar el día con una charla de la historia de la astronomía por Bernie. Así que espero que la disfruten. Muchas gracias, Bernie. Y mándele nomás. Entendido. Bueno, people, como bien Jere dijo, yo soy Barney, un gusto a todos. Las preguntas y todo ese tipo de cosas las dejemos más para el final, así se sacan todas las dudas y pregunten lo que quieren preguntar. Eso es lo único que voy a pedir. Ahí comparto pantalla. Bien. Arranquemos con esto. Muy bien. Momentos históricos de la astronomía. Por Bernardo Ramos, alias yo. Bien. Arranquemos con una mini línea temporal en el tiempo. En la parte del 582 a.C., 90 después de Cristo. ¿Qué se observaba en las antiguas civilizaciones al mirar el cielo? Uno de estos puntos es que el sol es amarillo, que el cielo diurno es celeste, que el sol de día se mueve de este a oeste, que en el cielo nocturno se ven estrellas, que los planetas, perdón, que los planetas tienen un movimiento más complejo. A su vez también, lo que lograban hacer es... Bernie, Sí, perdón. creo que no se está viendo la presentación completa, se sigue viendo el PowerPoint. A ver, ignorar. A ver qué onda. ¿Tú? ¿Ahí se ve? Sí, igual. De última, fíjate de compartir toda la pantalla de la computadora en vez de solo la ventana del PowerPoint. Quizás sea eso. A ver, dale. A lo mejor ahí sí. A ver, deja de presentar y toda la pantalla. A ver qué onda. Y acción. Ahí sí. Perfecto. Bueno, joya. Que los planetas tienen un movimiento más complejo. Que al llegar la oscuridad y el terror, nada. Al mirar el cielo, uno agarraba y dibujaba como en su cabeza líneas imaginarias que unían estrellas con estrellas y así podían formar figuras, caras, por ejemplo, no sé, minotauros y cosas así, el cual en ese momento uno pensaba que era una persona o un dios, el poder de algo magnífico. No lo sé porque no viví con ellos, así que no me consta mucho. Pero en fin, ahora vayamos a un personaje que creo que algunos lo conocen. Llegamos con ustedes al gran Platón. Es un filósofo griego y seguidor de Sócrates, de los primeros en proponer el modelo geocéntrico. Este caballero vivió entre el 427 y el 347 a.C. ¿Qué es el modelo geocéntrico? Bueno, en esa época se dijo que el modelo geocéntrico es la idea de que la Tierra es el centro del universo y que todo gira alrededor de ella. El Sol, las estrellas, la Luna y algunos planetas que se habrán descubierto en esa época. Después más adelante, sí, perdón. Perdón. Vino Aristarco entre el 310 y 230 a.C., que fue astrónomo y matemático griego, de los primeros en proponer un modelo heliocéntrico. Ahora, ¿qué pasó? Como la gente estaba más apoyada al modelo de Platón, mucho como que no tuvo muchos fundamentos Aristarco para probar que ese era el modelo y la idea quedó ahí. Pero otras cosas de las que pudo hacer es estimar la distancia y tamaños de la Luna y del Sol. Ahora, ¿cómo llegó a esto? Aristarco, de lo muy ingenioso que fue, dijo que la única forma en la que el Sol y la Tierra formen
un triángulo rectángulo es que, es que el Sol ilumine la mitad de la Luna, como ven en el siguiente dibujito. Se dio cuenta que la única forma de armar este triángulo es con que el Sol iluminara esta parte de la Luna. Como él estaba en la Tierra, agarró y midió este ángulo que ven acá. Para calcular este de acá, si bien recuerdan algunos, por, por propiedades de la trigonometría, la suma de los tres ángulos de un triángulo rectángulo tienen que dar 180 grados. Entonces, uno despeja esto, deja los otros numeritos de un lado y así llega a sacar este angulito que ven acá. Y ahora, con el resto de con otras propiedades también de la trigonometría, lo del cateto opuesto y todo lo demás que varios vimos en el secundario, logró determinar que la distancia de la Tierra al Sol es unas 17 veces, es unas 16 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Pero acá había un problema. Si bien su pensamiento estaba en lo correcto, ¿cuál era el problema? Que este ángulo era todavía más pequeño aún. En la actualidad, ese ángulo en realidad no es 87 grados, es 0,5 grados. Y con el correr del tiempo y gracias a la tecnología y algunas otras cosas más, se determinó que en realidad la distancia del Sol a la Tierra es unas 300 veces la distancia de la Tierra a la Luna. F ahí, pero por suerte lo que él pensó era correcto, lástima que se equivocó nomás en la medición. Ahora avancemos con el siguiente personaje. Llegamos a Eratóstenes, que vivió entre el 276 y el 194 a.C. Fue astrónomo griego de origen caldeo. Determinó la forma y el tamaño de la Tierra y determina la oblicuidad de la elíptica. Bien. Para esto último, ocurría lo siguiente. Resulta que en Egipto el cambio los favorecía, tenían playas, tenían lugares turísticos, tenían las pirámides y la gente decía, mierda, tengo ganas de ir a Egipto. Y bueno, iban. Entonces, un día el gran caballero Eratóstenes se daba cuenta que en una ciudad, en un pozo, no proyectaba una sombra, pero también sabía que en otra ciudad sí proyectaba sombra. Entonces él quedó pensándose como, ¿qué pasa acá? Ocurría también que se dudaba de cuál era la forma del suelo donde estaban parados, es decir, de qué era la Tierra, si era un triángulo, si era un rectángulo, si era plana. Y él alcanza a pensar lo siguiente. Si acá, si acá en el Pozo de Siena caen los rayos del sol perpendicularmente, pero acá caen de una forma que hace que proyecte sombra, entonces quiere decir que el suelo de Alejandría estaría como un tanto inclinado. Entonces él dice, la única forma en que esto pueda ocurrir es que la Tierra sea redonda. Y de ahí se convenció de que la Tierra era redonda. Ahora, con todo esto, ¿qué dice Eratóstenes? Dice, este ángulo, esto por propiedades de las rectas y la trigonometría, dice que si vos tenés un ángulo así, esta recta con esta recta que se cruzan, este ángulo es el mismo, y como acá hay otra recta que cruza con esta, este ángulo también pasa a ser este ángulo. Él dice lo siguiente, si conozco la distancia que hay desde Alejandría hasta Siena, puedo saber cuál es el radio de la Tierra y cuál es la circunferencia total. Agarró y manda a un amigo que vuela en jet privado hasta Siena para que calcule cuánto era la distancia en kilómetros, por supuesto. No, mentira, gente. En esa época no existían los aviones y ni siquiera existían los kilómetros. En esa época se usaban lo que se decían estadios. Desgraciadamente no pude conseguir cuántos estadios equivalía a la distancia de columna desde Alejandría hasta Siena, pero sí la pude averiguar en kilómetros. Ah, y me había olvidado. El ángulo que mide acá Eratóstenes es de unos 7 grados aproximadamente.
Entonces él, mediante propiedades trigonométricas, mencioné en unas diapositivas anteriores, hace que, utilizando, perdón, las propiedades que yo dije, perdón, recién, logra calcular cuál es el radio de la Tierra. Y a su vez, gracias al radio de la Tierra, determina el diámetro de la Tierra, que lo pueden ver acá. Luego, llega a la siguiente conclusión. ¿Cuál es la circunferencia de la Tierra? Lo que él dice es, si 7 grados son 4.131 kilómetros, ¿cuántos serían 360 grados? El total de un círculo. Y mediante ese cálculo determinó que la circunferencia calculada es la de 41.152 kilómetros. Siendo para mí, en mi humilde opinión, uno de los descubrimientos que en esa época más impresionantes de todos, porque no teníamos calculadoras, no teníamos absolutamente nada. Aunque desgraciadamente hay gente que no piensa que la Tierra es redonda. Bueno, lamentamos decírselo, la Tierra es redonda y si no lo entiende, qué pena. Avanzando un poquito más, nos encontramos con Hiparcos. Vivió entre el 190 y el 120 a.C. Propuso un sistema de círculos para explicar el movimiento retrógrado de los planetas llamados epiciclos, y el primer catálogo estelar. A su vez desarrolla el sistema de magnitud que se usa en la actualidad. Y más adelante llegó Ptolomeo, entre el 90 y el 168 después de Cristo. Él perfecciona el modelo de los epiciclos de Hiparco, introduciendo los secuantes. Permitió también el movimiento de círculos deferentes. Esto quiere decir, teniendo la Tierra acá y un planeta, el planeta se movía y así. Ahora, ¿qué ocurre? Este modelo tenía unos cuantos errores. Se decía que para que esto funcionara bien, se tenía que correr a la Tierra del centro y colocar al Sol, porque eso tendría más lógica de explicar bien el porqué de esos movimientos. Hasta que después llega el gran Nicolás Copérnico, que vivió entre el 1473 y 1543 después de Cristo. Él sugiere un modelo heliocéntrico que condujo a una descripción mucho más simple de los movimientos de los planetas y las estrellas. Asume que los planetas exteriores se movían más rápido que los planetas interiores. El modelo también predecía que solo los planetas inferiores podían cruzar el disco solar, concluyendo así que así era nuestro sistema solar. El Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y el resto de los planetas. Más adelante llegaría un gran Johannes Kepler que daría las leyes del movimiento, leyes del movimiento de los planetas, que desgraciadamente no pude traerles nada acerca de ese caballero. Y con ustedes llegamos entre el 1664 y 1727 después de Cristo al gran Isaac Newton, que fue físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático, autor de los libros Principia y Óptica, en el cual Principia establece las 3 leyes que conocemos todos los que estudiamos astronomía, física, y algunos que venimos del secundario. El libro Óptica, que es ahí donde publica sus estudios con respecto a la luz y la difracción. Y otro de sus descubrimientos en matemática destacado, el cálculo infinitesimal. Ahora, ¿qué ocurre acá con el caballero Newton? Hay una historia que se dice que... Espérenme un cacho, que tomo un poquito de agua. ¿Qué decía el caballero Newton? ¿Qué le pasó a este caballero Newton? Un día estaba pensativo, afuera de la casita con un manzano encima, pensando en qué puedo hacer hoy, y de la nada se le cae una manzana en la cabeza. Entonces, ahí es donde se le ocurre, ¿cómo hace esta manzana para caer hacia la Tierra? Entonces, él, utilizando
sus leyes del libro Principia, resuelve que hay una fuerza que es la fuerza de gravedad, que es la que hace que los planetas giren alrededor y que la manzana caiga hacia el centro de la Tierra. Que si bien que si bien más adelante se siguió pensando esto, pero algunos científicos habían notado que la teoría, las leyes de Newton, en algunos fenómenos físicos se reducía al absurdo en algunos casos, como por ejemplo el tema de la luz. No sé si escucharon por ahí, pero la luz se viaja siempre a velocidad constante, por más de que estés en un vagón de tren, en un auto, en lo que sea. Salvo por ahí cuando se trata del... Ah, no, perdón, nada que ver, perdón. Y nada, y eso. Hasta que después viene un caballero que diría que la gravedad en sí no es una fuerza. Y ahora les vamos a mostrar quién es, de quién se trata. Uy, F ahí. Ay, perdón, me había olvidado de decir algo más. Él con respecto a lo de la fuerza de gravedad, establecía que el sistema solar se mantenía así por la fuerza de gravitación, que los planetas se movían alrededor del Sol por la fuerza de gravedad. Y también había plantado Newton que una vez que el Sol se quitara o se desapareciera así de la nada, los planetas continuarían su rumbo a velocidad constante, vagando por el universo. Con todo esto aparece el gran Albert Einstein, desde 1879 hasta 1955. Fue un físico alemán denominado el científico más destacado del siglo XX, uno de los pocos científicos en mostrar que la teoría de Newton no era válida para ciertos fenómenos, y el gran inventor de la relatividad general. ¿Qué es lo que propone Einstein? Bueno, Einstein lo que dice es, agarro las tres dimensiones conocidas, el largo, el ancho y el largo, el ancho, ay, ¿cuál era la otra? Y el alto, ahí está. Y a su vez a esas tres dimensiones que se le dice espacio, le asume una dimensión más, el tiempo. Y ocurre lo siguiente. Es lo que se alcanza a dar cuenta que cuando vos en el espacio-tiempo ponías cuerpos de masa muy grande, estos tendrían a curvar el espacio-tiempo. Y todos los cuerpitos que sean de masa más pequeña tenderían a girar alrededor del cuerpo demasiado gigante. Entonces, conclusión, dejando en claro que la gravedad no vendría a ser una fuerza. La gravedad lo que vendría a ser es un estado en el espacio-tiempo. Por supuesto, siempre y cuando dependiendo de lo que de tu cuerpo que lo estaba deformando. Bien, hasta acá todo muy, muy bonito. Pero este caballero necesitaba de algún ejemplo, algo que pudiera decir, esto es una teoría física. ¿Qué es lo que ocurre? Los físicos agarran, escriben ecuaciones, pero después tienen que asociarla con algo, con algún fenómeno. Entonces, Einstein se pone a pensar, ¿con qué podría demostrar esto? Tengo un cuerpo que sumamente pesado que haga que curvar el espacio-tiempo. El Sol, listo. Ahora, como el Sol está curvando el espacio-tiempo y atrás de él hay estrellas, uno podría pensar que también la luz de las estrellas curvan también por ese espacio-tiempo. Entonces él dice, ¿qué podría usar yo para tapar un ratito el Sol y con eso probar que cuando voy tapando el Sol, el rayo de luz se va como corriendo y da la sensación de que cierta estrella está en el otro lado? Muy bien, un eclipse de Sol. El eclipse total de Sol es lo que él utilizó para poder demostrar su teoría.
lo que iba a ocurrir era que cuando se vaya tapando la luna, tape el sol, la posición real de la estrella se iba a creer que iba a estar acá cuando en realidad estaba acá. Esto ocurría porque por la curvatura de la luz al pasar por el sol. Luego de muchos intentos, recién la tercera la vencida, logra Einstein demostrar que su teoría era verdadera. Ahora miremos un poquito unas cuantas aplicaciones de esta hermosa teoría. Sí, vayamos con el tema de las ondas gravitacionales. Fueron precedidas matemáticamente por la teoría de la relatividad. Se producen por efectos catastróficos en el universo. Ejemplo, agujeros negros, estrellas de neutrones, choques también, unión, perdón, de agujeros negros y cosas así. La que ven a mi izquierda es la gran Gabriela González, que fue una de las que estuvo a cargo de este proyecto en el LIGO, que por sus siglas, traducidas al español, es Observatorio de Ondas Gravitacionales. Con ayuda de la interferometría, ¿qué es la interferometría? Es una técnica que nos ayuda a los astrónomos, por ejemplo, a deducir o intuir cuáles son los tamaños relativos de algunas estrellas. ¿Qué ocurre acá? Uno manda, por si bien dice, una onda. Cuando esta onda se une con una onda de igual nivel de crestas, estas se cancelan. Pero cuando se une una onda diferente, se transforma una nueva onda. Y a través de esa nueva onda, por medio de una ecuación, podemos deducir cuál es esa onda que se unió con la que nosotros lanzamos. Ahora imagínense lo siguiente. Este es el LIGO. Supongamos que acá colocamos un espejo. AC y una computadora, obvio. Hacemos recorrer un haz de luz que vaya y vuelva, lo mismo para acá y para allá. Ocurre un fenómeno catastrófico. Y viene acá vacilando la onda gravitacional, se une con el haz de luz y cuando llega para acá, ¿qué obtenemos? La nueva onda que se había unido con la onda gravitacional. Cuando esto el LIGO lo detecta, se vio que el tamaño de esta onda era todavía mucho más chiquito que un átomo. Esto resulta porque Einstein dijo que para que nosotros captáramos una onda intensa o de mucho más, de un nivel más grande, tendríamos que estar cerca del evento. Ahora, si nosotros estuviéramos cerca de un agujero negro, nosotros ya estaríamos tragados, deformados, y no sabríamos qué sería de nosotros porque no conozco gente yo que haya podido ingresar al agujero negro y volver con vida. Si lo conocen, un día preséntenmelo que les quiero hacer un montón de preguntas. Bien, ahora vayamos para una aplicación más. Llegamos acá a la gran foto del agujero negro. A mi izquierda se encuentra la gran Cathy Bowman, que es la que fabricó el algoritmo para capturar la foto creada por el CATIA. El CATIA fue un conjunto de observatorios que, por medio de gracias a la interferometría, es que se unieron como uno, apuntaron hacia donde está el agujero negro, ubicado en la galaxia M86 a unos 50 millones de años luz, y este siendo todavía teniendo el tamaño del sistema solar. Espérenme que tomo un poquito de agua. Por la interferometría, como había dicho, es que se crea una red de telescopios conectados y sincronizados para que trabajen como un solo dispositivo y así capturar la foto. Después los 350 petabytes de datos por telescopio y por día producidos por los 8 telescopios tuvieron que ser enviados para ser reagrupados y ensamblados en Boston, Estados Unidos, y en Bonn, Alemania.
La foto que ven acá son impactos de diferentes fotones en un receptor y estos provienen del plasma que están siendo deflectados por el agujero negro. Y la foto concuerda con el análisis teórico de la ecuación de Albert Einstein. Por esa razón, dice que esta foto es real. Ahora, hablando de agujeros negros, quería hacer una última parada en un caballero que hace un par de años nos dejó solos en este mundo. Con ustedes llegamos al gran Stephen Hawking. Vivió entre el 1942 y el 2018. Fue un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. A su vez también fue miembro de la Real Academia de Londres, de la Academia Nacional de las Ciencias y de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Con Roger Penrose contribuyeron teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción de emisión de radiación de los agujeros negros. Esto lo se explica de esta forma. Nosotros tenemos un agujero negro, ¿no? Que a su vez chupa materia y la absorbe. Ahora, ¿qué dice Stephen Hawking? Que el agujero negro en sí no es tan negro, emite radiación. Ahora, esta radiación que emite es muy, pero muy chiquita. Y esto ocurre ¿por qué cosa? Por lo siguiente. Supongamos que vienen divagando un par de materia y antimateria y pasan por el horizonte de eventos. Ocurre que cuando se van uniendo hasta que se unen, una termina absorbida por el agujero negro, se separa y dice no, y después no volvemos a saber más de ella. Y la otra, por el efecto por el principio de la incertidumbre, ¿qué establece esto? Establece que en un lapso muy, pero muy, muy, muy chiquitito de tiempo, una partícula viaja más rápido que la velocidad de la luz. Y es así como la partícula logra escapar de ser absorbida por el agujero negro. ¿Esto qué dice? Que el agujero negro tarde o temprano tiende a evaporarse. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Como el agujero negro absorbe más materia de la que emite, tardaría muchos, pero miles y miles y miles de millones de años en evaporarse. A no ser, por ejemplo, si estamos hablando del agujero negro anterior, el de M86, ese van a tener que tomar el elixir de la vida por mucho tiempo para poder ver evaporarse, porque va a ser muy difícil que pase el tiempo rápido y llegar a evaporarse. ¿Por qué? Porque son agujeros negros muy masivos, entonces al ser bastante masivos, tardan mucho en terminar de evaporarse. Ahora, si pudiéramos provocar un agujero negro suficientemente chiquito, les estoy hablando, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver de mi mano, un agujero chiquito de este tamaño, ahí podríamos ver si se evapora o no. Por supuesto que todo esto es matemático, nunca se pudo observar algo, nunca se lo pudo observar algo en la realidad, es todo teoría matemática. Aunque si alguno de ustedes se anima y tiene el valor de ir hasta el acelerador de partículas que hay allá en Suiza, si mal no me equivoco, podría intentar generar un agujero negro chiquito y comprobar si se evapora o no. Si logra el del caso de que sea positivo, pues felicitaciones, te mereces el premio Nobel de la física, y si no, bueno, todos terminaremos adentro. Y a su vez, Hawkins, con todo lo que ya mencioné, se dio cuenta de una cosa. Hay información que no podemos saber del agujero negro. Y esto se basa y esto lo hizo mediante una ecuación, que es la cantidad de entropía del agujero negro dividido, si mal no recuerdo, la distancia, te da igual a la cantidad total de las cosas que no podríamos saber del agujero negro.
Y hasta ahí llegó el trabajo de Hawking. Después, por supuesto, trató de probar de que Dios existiera y usar la cosmología para crear una cuenta, una ecuación que pudiera decir todo acerca del universo, pero me parece que que no lo logró. Es una pena, ojalá algunos que estén acá lo logren en algún futuro. Y para terminar, les quería mostrarle esta pequeña gran imagen de estos dos sabios que contribuyeron mucho tanto a la relatividad como al trabajo de los agujeros negros. Hawking, a su vez, me olvidé de mencionar, es el primer y único científico que he conocido que ha podido combinar tanto la relatividad como la cuántica, que si algunos sabrán, están en algunos desacuerdos porque sus leyes no rigen en algunos fenómenos o son diferentes entre sí. Dejando en claro también que a su vez, perdón, también quería decir que esto siempre ha sido un trabajo en equipo. Lo que no pudo hacer uno, lo hará otro más adelante. Y a lo mejor alguno de nosotros continuará trabajando y seguirá ampliando el campo del conocimiento con respecto a los agujeros negros, a lo que sea en sí. No se olviden de eso, muchachos. La ciencia es es un conjunto que trabaja siempre agrupado. Si querían saber dónde conseguí la data de acá, bueno, muchos videos en YouTube, date un blog, aunque creo que el chabón ya no hace más videos, se dedica a otra cosa. Y espero que les haya gustado la charla. Perdón si me trabé, perdón si hubo algo que no mencioné. Así que si quieren empezar con las preguntas, este es el momento. Lo que sepa lo responderé y lo que no, lo inventaré. Felicitaciones, Ernie. Estuvo buena la charla, me gustó. Le agregué un par de cositas, chabón. Lo último de Hawking se lo agregué a último momento. Está perfecto. Bueno, si alguien tiene preguntas, sí, totalmente linda imagen al final. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, es el momento de hacerla. Gracias, Franco. A ver si hay algo en el chat. Gracias, Vicky. Canar Kurzgas. Mierda. Perdón. No, la verdad que ni idea. ¿Me lo recomendás? ¿Qué hay de interesante para mirar allí? Cuéntame. Todo el universo. No, mentira, es un canal. El canal principal está en inglés, pero tienes canales en español también. Claro. Y tiene mucha data, la verdad. Y muy bien explicada, con lindas animaciones. Yo creo que es uno de los canales de ciencia, así que más la pegan. Obviamente hay infinitos, ¿no? Pero No, sí, olvidate. tiene muy buena data. Listo. Ya me voy a suscribir para robarle todo el contenido y después hacerlo mío. De A. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ahí creo que dejó el link el caballero. Bueno, Juanpi, creo que podés dejar de... El primero es Ah, listo. Creo, Juanpi, que ya podés dejar de grabar. No se te escucha. No se te está escuchando.